¿Bien? La presentación del curso, pues, nos habla siempre mencionando nuestro logro. ¿Qué nos dice el logro? Que al finalizar el curso nos dice que el estudiante va a poder analizar las instituciones jurídicas procesales del derecho procesal civil desde el ámbito normativo y, por supuesto, desde su aplicación práctica. ¿Y eso por qué? Porque se van a presentar los ejemplos prácticos. Ya nosotros hemos hablado acerca del sistema de evaluación, así que lo vamos a pasar. Tenemos acá la presentación para iniciar ya nuestra clase más sobre el tema que estamos tocando, que es la acción, ¿no? Un pequeño video que vamos a ver. Pero antes de ver el video, vamos a ver una pequeña pregunta básica, ¿no? Que, a ver, ¿alguien sabe o recuerda o tiene conocimiento de qué es la acción? Proceder. ¿Ah? Proceder a algo. ¿Es proceder a algo? A una acción. ¿A una qué? A una acción. Es la capacidad. Es la capacidad que nosotros tenemos como ciudadanos de acercarnos a las respectivas autoridades y reclamar nuestros derechos. ¿Ya? ¿Sí? Un derecho fundamental. Un derecho fundamental y un derecho interesante. A ver, ¿qué más? Un derecho fundamental que permite a los ciudadanos acercarse al sistema de justicia civil. La acción. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Creo que dijo que el derecho, ¿qué lo dijo? Derecho de acción. El derecho de acción. Correcto. Muy bien, muy bien. Buena apreciación. La conectividad es muy buena. Diga. Complementando con lo de mis compañeros, como dice mi compañera, ¿no? Es un derecho fundamental y constitucional que nos brinda, y como bien lo dice, derecho de acción de toda persona para poder ejecutar la defensa de nuestros derechos, acercándonos a los órganos jurisdiccionales correspondientes. Correcto. Muy bien, bien. Bien, jóvenes. Estamos ahí. Muy bien. Pero yo les pregunto, si la acción que estamos definiendo en este momento, bueno, o que estamos conceptualizándola, ¿no? ¿Será lo mismo siempre o no? ¿Cambiará o no cambiará? El derecho cambia conforme el tiempo para que se adapte a las necesidades de la época o de la ciudad que tiene eso. ¿Correcto? ¿Ya está bien? Pues un punto, pero estamos en un extremo. Es válido, pero estamos en un extremo. Otro extremo, acción. Es la acción de toda persona. Ah, correcto. Claro. Ya estamos saliéndonos un poco de lo que conocemos, ¿no? Estamos ejecutando, ¿no? Estamos realizando. Lo que pasa es que ustedes, lógico, pues, por supuesto, ¿no? ¿De qué vamos a hablar si no es de derecho, ¿no? Esta acción en derecho significa el acercamiento, ¿verdad?, del Estado a la persona, ¿no? Es más, esta acción no aparece por sí sola, sino que aparece también acompañada de la tutela jurisdiccional efectiva, aparece o se disgrega, ¿no?, de una parte muy importante del debido proceso. Es considerado, como bien lo dijo su compañera, como un derecho fundamental. Pero todo eso dice la acción acá. No, ¿sí o no? Es lo que el derecho ha integrado en esta palabra. Por eso no podrá hacer lo mismo la acción en derecho que la acción propiamente en algún otro campo. ¿Es correcto o no? Porque si no sería simplemente realizar algo, o accionar, o actuar, ¿no? De una u otra manera. Claro, es lo único. Pero el derecho, lógicamente, involucra todo ello, ¿verdad? ¿Estamos bien, bueno? A ver, vamos a ver. La acción es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos para poder acercarse al sistema de justicia solicitando tutela jurisdiccional. El concepto de acción ha evolucionado en la medida que ha ido desarrollándose el derecho procesal. Es así que en un momento la acción era concebida como un
Sin embargo, contemporáneamente se habla de la necesidad de que el Estado desarrolle una labor más afirmativa respecto al acceso a la justicia, es decir, proveyendo las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan efectivamente acercarse al sistema de justicia. Esto es, por ejemplo, la defensa pública, la exoneración de pago de aranceles, el asesoramiento que puedan realizarse a las personas que no pueden contratar abogados, por ejemplo. De esta manera, el acceso a la jurisdicción ya no solamente es una categoría propia del derecho procesal y que se plasma ciertamente en la demanda, sino que además es concebido como un verdadero derecho fundamental procesal. En efecto, la mayoría de las constituciones reconocen expresa o implícitamente la existencia a partir de una interpretación del debido proceso, sobre todo, de un derecho fundamental procesal relacionado con el acceso a la justicia, ¿no? Los tribunales de justicia, como el Tribunal Constitucional, ha reconocido la existencia de este derecho de manera implícita dentro del debido proceso. Respecto del acceso, también se han planteado la necesidad de superar algunas barreras o límites de acceso a la justicia. Y respecto de estas barreras serán de diversos tipos, tanto de carácter económico o incluso barreras de carácter procesal también. El tema procesal supone la revisión sobre todo de aquellos requisitos de calificación de la demanda. Y en respecto de la práctica jurisdiccional, es muy usual encontrar criterios jurisdiccionales que ponen en cuestión el rechazo de la demanda por algunos aspectos formales. Aquí es necesario que estos poderes que usualmente se le reconoce al juez para calificación de la demanda en los aspectos formales y otros respecto de la relación procesal sean interpretados, comprendidos y utilizados adecuadamente a la luz del acceso a la justicia. Es esta razón, esta necesidad de comprender el acceso o que cuando el ciudadano presenta una demanda subyace el ejercicio del derecho fundamental a la acción que ha conllevado a que se den algunos mecanismos o instrumentos que permitan esta viabilidad. Así que en algunos sistemas de justicia, como el caso peruano, se ha establecido un llamado principio de proacciones, a partir del cual se exige de que las reglas que permitan la revisión o calificación de la demanda puedan interpretarse de manera más flexible. Se habla de un antiformalismo. Y además de ello, permitir la subsanación de algún defecto formal. Es en cumplimiento de estos dos elementos es como se viene construyendo desde la justicia constitucional, pero también algunos sistemas de justicia en los procesos no constitucionales, en la que también se viene utilizando este llamado principio de proacción. Muy bien. A ver, ya observamos que entonces, de acuerdo a lo que ustedes me han mencionado sobre acción, aquí hay otro concepto ampliado. ¿Qué es lo nuevo que ha ampliado a sus conceptos? ¿En qué consistía la acción? Es un derecho fundamental que permite a cualquier persona o al ciudadano acercarse a lo que es la justicia. Ya, hemos dicho, todos hemos dicho eso. Acercarse a la justicia. Falta algo más, que en el video lo han mencionado. Díganme. También, ahí está, esa es parte de la acción. ¿Ya? Pero el video ha dicho algo más. Algo más. Se busca el facilitamiento hacia el acceso a la justicia, como por ejemplo con el Proaccione, que dice que intenta de que cualquier persona pueda superar las barreras que tiene para poder acceder a la justicia. Está bien, joven. Está bastante bien, pero hay un pequeño girito nada más. Pequeño punto que falta para poder decir que es la respuesta. Lo dijo al inicio realmente. Casi. El principio Proaccione. No. A ver, les comento, miren. La parte que falta, ¿no? Es la devolución propiamente. ¿Devolución de qué? El acercamiento a la justicia, dice, ¿no? Sí. El acercamiento a la justicia, el derecho de proceder, pero acá falta el derecho de recibir una respuesta necesaria,
una respuesta por parte del Estado. Pero ojo, como esto ha trascendido tanto, no solamente es del Estado, el Estado garantiza que vas a tener una respuesta sustentada, argumentada, motivada, de acuerdo a ley, de cualquier persona, sea persona natural, sea persona jurídica, jurídica estatal o jurídica privada. ¿Ya? Eso es lo que nos dice que el derecho de acción tiene esa peculiaridad. No solamente es el derecho de presentar nada más, sino que tienes ese derecho de también recibir una respuesta debidamente sustentada de cualquier entidad, así sea pública, así sea privada. ¿Ya? Ese es lo que nos dice el video. Y lo que nos dice el principio de precauciones es justamente lo que trata de complementar. ¿Correcto? Bueno, eso. Mencionamos ahora nuestra utilidad para poder avanzar con esto. El logro específico del aprendizaje nos dice que al finalizar la unidad, los estudiantes van a poder reconocer y aplicar las condiciones de la acción, los presupuestos procesales, así como aplica también los juicios de admisibilidad y procedibilidad. El logro de esta sesión está referido en un primer momento a la condición, la condición de la acción de los presupuestos procesales que vamos a desarrollar el día de hoy. Por eso es que nuestro logro habla sobre ello y su análisis directamente en él. La importancia va a radicar en conocer el derecho de acción y su aplicación justamente judicial desde nuestro punto. Nuestro tema principal radica en ello, el derecho de acción, y en nuestro desarrollo o transformación del tema, vamos a ver que la acción en nuestra diapositiva ya tiene un concepto definido. Y nos dice, la acción es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos para poder acercarse al sistema de justicia solicitando la tutela jurisdiccional efectiva. Este concepto de acción ha ido evolucionando en la medida que ha sido o que ha ido desarrollándose en el proceso penal. Y es justamente algo, pues una característica particular del derecho, ¿no? El que éste no se quede inmóvil, lo que muy por el contrario tenga a evolucionar, a mejorar, a ampliar. Justamente de la palabra acción nada más, ¿cuántas cosas han salido? Hasta principios, ¿no? Derechos. Entonces, no es una palabra muy, vamos a decirlo así, ¿no? No es una palabra muy simple, es una palabra muy compleja que imbuye, ¿no? O integra muchos derechos que deben ser atendidos. Nos dice que es así que en algún momento la acción era concebida como un solo derecho del proceso propiamente. Sin embargo, posteriormente o contemporáneamente, se habló siempre de la necesidad de que el Estado desarrolle una labor más afirmativa respecto al acceso a la justicia. Quiere decir esto que el Estado no solamente debía recibir y olvidar esa acción, sino que era necesario que esa acción sea atendida. ¿Y cómo la va a atender? Lógicamente, respondiendo. Se dice que se proveen las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan efectivamente acercarse al sistema de justicia, como, por ejemplo, la defensa pública. ¿En qué casos, por ejemplo, podría darse la defensa pública? La defensa pública no es cuando la gente no tiene para pagar un abogado y le brinda a un abogado de oficio. Correcto. Muy bien. ¿En qué casos es? Cuando, por ejemplo, una persona en casa, la persona no tiene dinero suficiente para contratar a un abogado privado. Ya. Entonces me está diciendo que en un proceso civil yo voy al Poder Judicial y le digo que no, no, tengo en recursos. casos penales, en casos penales. Ajá, En correcto. casos penales. Muy bien, excelente. Muy bien. Por lo general sucede en casos penales.
¿sí? Y digo por lo general porque muchas veces tampoco es que se pueda dar así nada más. Ustedes deben de saber también de que para recurrir, por ejemplo, a estos casos de defensa pública, tienes que demostrar que eres una persona que no tiene recursos, porque de lo contrario estarías faltando la verdad, estarías mintiendo, y tu mismo defensor público te estaría denunciando. ¿Ya? La exoneración de pago de aranceles. ¿En qué casos se puede dar la exoneración de pago de aranceles? Ejemplos, ¿ah? Algunos casos, algo que conozcan, que puedan conocer. Buscando alimentos, los alimentos, alimentos propios de la demandante de la madre. Claro, muy bien, excelente, buena apreciación. En caso de alimentos. En caso de alimentos, por ejemplo, ¿no? Se solicita la exoneración de los pagos de tasa de notificación, de ofrecimiento de medidas de prueba, hasta de la medida cautelar. Saben que una medida cautelar, pues, cuesta por lo menos, pues, 550, 580 soles, ¿no? Entonces, ya me imagino, pues, que a estas alturas ya saben también de que en procesos de alimentos también se puede aplicar medidas cautelares. Y la más común es la medida anticipada de asignación de alimentos, ¿no? ¿Para qué esperar a que emitan sentencias si ustedes ahí en la demanda nada más pueden inmediatamente tener una medida cautelar y inmediatamente generar un ingreso para su patrocinador, ¿no? Muy importante. ¿Ah? ¿Qué más? El asesoramiento que pueden realizar a las personas que no pueden contratar a abogado. Ya, bueno, eso se relaciona mucho con el tema de la defensa pública. Y por ello, ahora vamos a pasar a las condiciones de la acción. ¿Qué serán las condiciones de la acción? ¿Sí? A ver, ¿qué serán las condiciones de la acción? Una suerte de requisitos. ¿Mm? Vamos a ver qué analización sea positiva. Mientras que los presupuestos procesales son requisitos indispensables para el nacimiento y desarrollo de la relación procesal válida, las condiciones de la acción son requisitos para que el juez expida sentencia sobre el fondo. Volvemos a leer o ya identificamos las partes. Claro. En un primer momento observamos que ambos presentan requisitos, ¿verdad? Quiere decir que ambos revisten cierta formalidad, pero eso no es del todo cierto. Aquí las condiciones de la acción te dice claramente que son requisitos que son necesarios para que se resuelva sobre el fondo, ¿correcto? Y esos presupuestos procesales, que también son requisitos, son indispensables para el nacimiento y todo lo demás, pero se entiende que si uno es el fondo y el otro es la forma. Correcto. Todo esto está en sus materiales, ¿no? Pueden cargarlo, ¿no? Si la condición de la acción fuera omitida, dice, ¿no? Si la condición de la acción fuera omitida o se hubiera presentado de manera defectuosa, el juez no podrá expedir sentencia respecto de la pretensión discutida debido a un defecto procesal, por supuesto. El juez podrá advertir el defecto, la omisión y debe declarar la sentencia que no puede pronunciarse sobre el fondo. ¿Cómo se llama esta sentencia que no se puede declarar sobre el fondo? ¿Saben? ¿Recuerdan? ¿Conocen? ¿Qué es? ¿Se acuerdan? ¿Está pensando? ¿Cómo se llama aquella sentencia que no puede pronunciarse sobre el fondo? Tenemos sentencias. ¿Qué clases de sentencias tenemos? Vamos a ir a lo penal, a ver si te acuerdas. Seguro son penalistas, seguro. ¿Ya? Sentencia absolutoria, sentencia condenatoria, ¿no? Ah, sí. ¿No? Ya. Claro, también hay suspendida, pero es condenatoria. ¿Ya? ¿Qué otra más hay? Sentencia inhibitoria. ¿Sí o no?
¿Se acuerdan o no? Sentencia inhibitoria. Sentencia inhibitoria. También se presenta en materia civil, sentencia inhibitoria. ¿Y cuál es esa sentencia? Pues simplemente es aquella sentencia en la cual, por falta u omisión de los requisitos de la condición de la acción, el juez no puede pronunciarse sobre el fondo. Y por eso emite una sentencia inhibitoria. ¿Correcto? Dicho de otra manera, si no se cumplen las condiciones de la acción, el juez no puede pronunciarse sobre el fondo del proceso, o de la pretensión, perdón. Lo que necesariamente resulta en que se dicte una sentencia inhibitoria. ¿Bien? ¿Estamos bien? Jóvenes, por favor, pregunten. Si está bien, no está bien, repetimos. ¿Está? La cuestión es siempre que se entienda, que quede claro. En la doctrina, por ejemplo, cuando se habla acerca de las condiciones de la acción, mencionan siempre tres puntos, ¿no? Tres puntos que resultan ser importantes en el desarrollo de las condiciones de la acción. ¿Cuáles son estas condiciones de la acción? Primero, legitimidad para obrar. Que hay alguna norma que trate dicha necesidad que tiene la persona. Sí, o sea, que hay una norma que resuelva. Claro, sí, pero más que nada, la legitimidad para obrar tiene más, es el vínculo que existe entre la persona, ¿no? Y el bien que ha sido afectado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo tendrá legitimidad para obrar una persona? Hablemos de algo fácil, propiedades. ¿Sí? Proceso. Claro, propiedad nada más, a ver. Pero ¿Cómo eso, son? no se empieza a ver el interés. El interés es cuando el bien que se ha dañado es de la persona y por eso esta persona tiene interés sobre el caso en cuestión y puede reclamar el derecho de su propiedad que se ha dañado. Tiene la necesidad de atender eso. Claro, pero la legitimidad habla del vínculo entre él y el bien. Entonces, para poder tener legitimidad para obrar, necesariamente tienes que ser, por ejemplo, ¿no? Dueño de la casa. De lo contrario, no podrías pasar al siguiente paso, que es el interés para obrar. ¿Y cuál es el interés para obrar? Como usted bien dice, la necesidad de querer atender, ¿no? Esta afectación. ¿Correcto o no? Volvamos al tema. Voy explicando a él más. La legitimidad para obrar en el caso hipotético de una propiedad, de una casa, es cuando existe el vínculo directo entre la persona y el bien afectado. En este caso, si entran a robar una casa, ¿quién tendrá legitimidad para obrar ahí? El dueño. El dueño, ¿no? El dueño. ¿Y cómo accionará eso? A través del interés para obrar. Porque tiene la necesidad de Demandar. demandar, Denunciar. bueno, demandar, en este caso Denunciar. denunciar, ¿no? Denunciar, perdón. Lo mismo sucedería, pues, si usurpan, ¿no? La propiedad, ¿no? Igualito sucedería, ¿no? La legitimidad la tiene el dueño, lógicamente, porque es el dueño, porque es el titular, y la necesidad de demandar, de hacer uso de defensa de su derecho, ¿no? A través del interés para. Y acá viene el otro punto, que es la voluntad de la ley o posibilidad jurídica, que justamente que para poder aplicar esta legitimidad e interés, ¿no? Esta acción caiga, ¿no? En un apartado legal. Que caiga, se estipule, esté señalado, esté concordado con una norma, ¿no? Y sea a través de esta norma que puedan ustedes no solamente acreditar su derecho, sino defender su derecho. ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a ver entonces un poquito acerca de la legitimación o legitimidad para obrar. También
se conoce en doctrina como legitimación ordinaria. Está referida, dice, al sujeto que afirma ser el titular del derecho subjetivo material. Quiere decir del bien, pues, ¿no? De la cosa. A su misma, esta puede ser, dice, legitimación ordinaria, originaria o legitimación ordinaria derivada. En este caso, el derecho o la obligación, dice, originariamente perteneció a otra persona, habiéndolo adquirido el nuevo titular de modo singular o universal. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás el afectado, ¿no? El afectado, no necesariamente sea el titular del derecho actual, pero ha participado, ¿no? Ha participado de una transferencia de titularidad, ¿ya? De una transferencia de titularidad que ha tenido algún tipo de vicio, que no ha sido perfeccionado. Entonces, esta persona tranquilamente se encuentra también habilitada para poder hacer valer su derecho. ¿Cómo se traduce esto en un ejemplo? De una manera muy sencilla. Cuando, por ejemplo, una persona agarra y le vende 2 veces la propiedad a distintas personas. El titular del derecho, ¿quién sería? La primera persona que escribió el bien ¿El registro? Claro, públicos. se entiende, claro, se entiende, está bien, pero serían en realidad el titular del derecho para reclamar la afectación, ¿no? ¿A quién se está afectando? También a la persona que no lo escribió, ¿cierto? Aunque no esté inscrito su derecho, ¿no? No significa que no lo tenga. Tiene el derecho, por supuesto, tiene el derecho también, ¿no? Entonces, esto se refleja a una legitimación ordinaria derivada. Y lógicamente también lo habilita para poder hacer uso de su derecho. Lógicamente de su interés para poder demandar. Legitimación ordinaria plural y se presenta en los casos de litis consorcio, es decir, pluralidad de litigantes. Litis consorcio, ¿conocemos? ¿Se acuerdan? Sí. ¿De qué es? Es cuando en un caso es necesario que más personas intervengan en un puesto porque son titulares del mismo derecho. Correcto. Entonces nos damos cuenta rápidamente que estamos hablando de eso, ¿no? Derivaciones de titularidad. ¿Ya? Y cuando hablo de titularidad, estoy hablando de todo en general, pues, ¿no? Lógicamente, no solo, el ejemplo es sobre una casa, pero estamos hablando de casa, de bienes, de derechos, de acciones, todo, pues. Tenemos la legitimación extraordinaria, referida a la legitimidad, dice, que se otorga a una persona sin que éste afirme ser el titular del derecho subjetivo material. Es decir, dice, se posibilita la interposición sin realizar estas afirmaciones. Y esta puede ser legitimación extraordinaria con intereses privados y con intereses colectivos. ¿Cómo puede darse esto? Porque ya nos dice que es que se otorga a una persona sin que ésta afirme, dice, sin que ésta afirme ser el titular del derecho subjetivo. Porque estamos hablando de una persona que no es el dueño de la casa. ¿Ya? Se posibilita la interposición, dice, sin realizar sus afirmaciones. Y acá nos dice, pues, su característica. Dice, existen estas mismas con intereses privados. Se presentan en aquellos casos en que la ley permite ejercitar en nombre propio derechos subjetivos que se afirman que corresponden a otro. Es el caso de la acción subrogatoria regulada en el artículo 12-19. La acción subrogatoria hace mención, pues, a una sustitución de persona. En el caso de que esto vaya en representación de la otra, ¿no? Correcto. Ajá. Por ejemplo, seguimos con propiedades, ¿ya? Seguimos con propiedades. Supongamos que yo vendo una casa, ¿no? Pero mi comprador agarra y dice, ¿sabes qué, doctor Yair? No tengo el dinero completo. No firmemos la transferencia definitiva.
firmemos un contrato preparatorio, ¿ya? Quiere decir un contrato privado en el cual nos va a determinar que yo me comprometo a vender y él se compromete a comprar, ¿correcto? Entonces, bajo esa línea, bajo ese contrato, yo simplemente me olvido del contrato y, no sé, suscribo una hipoteca o suscribo un nuevo contrato, ¿correcto? De venta, un nuevo contrato. Un momento, un momento. Ya, muy bien. Compra-venta. Yo, vendedor, le presento a un comprador. Le voy a presentar mi inmueble para venderlo. No voy a firmar transferencia, voy a hacer un contrato preparatorio. ¿Correcto? Un contrato privado. Mi comprador lo acepta porque mi comprador no tiene todo el dinero para pagarlo. Solo tiene el 50%. Hasta ahí está claro, ¿correcto? Yo, vendedor, lo que hago es olvidarme de ese contrato y firmar otro contrato. ¿Ya? Entonces, aunque yo no soy el dueño aún, ¿correcto?, de la casa, pero estoy en vías de la transacción y tengo derechos que ya están siendo trasladados, ¿ya? Hablo del comprador. ¿Puedo interponer una acción de nulidad sobre este contrato? ¿Este nuevo contrato? ¿Sí o no? Bueno, justamente estaba explicando, ¿no? Sí, pues sí. O dependiendo, creo, del tiempo, los años. ¿Ah? Sí, porque yo había un contrato aquí por dentro, entonces, ya, pero mi Nacho me podía obligar, Correcto. Pero no es propietario, ¿podrá? porque ha habido un contrato interno para que pague por partes, en su dueño de la propiedad. Correcto. Está bien, podemos mejorarlo, pero está bien. La idea es esa, excelente. Por supuesto que sí puede, ¿por qué? Lo que estamos mencionando desde el inicio. ¿Te das cuenta que estamos avanzando y retrocediendo, ¿no? Eh, al tener esta persona el contrato, está habilitada, ¿no?, para defender su derecho. ¿Y cuál es su derecho aquí? El derecho de compra preferente que ha suscrito con el contrato. Entonces, ese derecho no puede ser aceptado por otra persona, por más que el vendedor lo haya suscrito, ¿no? Él puede tranquilamente presentar una demanda, declarar la nulidad de ese contrato o dejarlo sin efecto y hacer prevalecer su contrato primigenio. ¿Correcto? Es por eso que habla de intereses privados. Se presenta que aquellos casos en que la ley permite ejercitar en nombre propio derechos subjetivos que se afirman corresponden a otro. No son míos. La propiedad todavía no está a mi nombre. Pero yo le estoy diciendo, oye, esa casa que tú estás comprando, yo la estoy comprando ya. ¿Me entienden? No es mi casa aún, pero puedo reclamar por ella, sí, porque la estoy comprando y estoy habilitado en derecho para poder, es más, defenderlo. Si alguien más desea, por ejemplo, o sucediera que, que la estoy comprando en partes, ¿no? Y viene una persona y le invade, yo como comprador, como nuevo propietario que seré, no lo soy aún, no podré defender esta propiedad. ¿Te estaría afectando mi derecho? Sí. ¿Te estaría poniendo en peligro mi derecho? ¿Sí o no? Por supuesto, sí se puede. En el tema de los intereses colectivos, dice, para la tutela de los mismos, se legitima no a los trabajadores individuales, sino a los sindicatos. Aquí, pues, es un tema ya bastante expreso, ¿no? Habla de colectividad. Los intereses colectivos son representados, en este caso, un ejemplo bastante claro, por los sindicatos. Sindicato de construcción civil, sindicato de trabajadores, ¿no? Sindicato de obreros. Es una colectividad. Ahí está clarísimo.
Intereses difusos. Intereses difusos. Estos intereses, dice, son los que corresponden a un grupo de personas absolutamente indeterminados, no existiendo entre ellos vínculo jurídico alguno. En este caso, la ley dice, legitima a las asociaciones o fundaciones sin fines de lucro para ejecutar la acción, y en algunos casos a cualquier persona natural, como en la defensa del medio ambiente. Pasamos a interés público. En este caso se encuentra en juego intereses generales de la comunidad, cuya defensa le corresponde al Ministerio Público, y para ello debe existir una norma procesal que la confiere expresamente legitimidad. Esta legitimación puede ser activa o puede ser pasiva. Entonces, ¿cuáles son las características de cada uno? ¿O cómo podemos diferenciarlas una de la otra? ¿Mm? En interés público sería una determinada parte de la ciudad, por ejemplo, podría ser una comunidad, por ejemplo, o personas de ciertas zonas específicas. En los intereses públicos ya es más general, por ejemplo, sería toda una ciudad, completamente todos, ¿no? Yo creo que al revés, ¿eh? Al revés. Claro. ¿Por qué? Intereses difusos. Personas absolutamente indeterminadas. Interés público. Dice, unidades generales de comunidad, cuya especie la persona del existe una persona que le confiere. En este caso se encuentra en juego intereses generales de la comunidad. Y la comunidad no necesariamente puede ser todos, sino puede ser determinado sector. ¿Correcto? Y dice, cuya defensa le corresponde al Ministerio Público. Quiere decir que, en este caso, este interés público puede ser defendido directamente por el Ministerio Público, y que esta defensa que va a realizar, pues está expresamente legitimada en la ley, habilitando a quién puede accionar, quién puede ser pasiva o puede ser activa. Si hablamos de pasividad o actividad, bueno, disculpe, de actividad o pasividad, estamos hablando de las personas que pueden ejercitar y las personas que pueden recibir ese ejercicio. ¿Correcto? Demandante, demandado. ¿Sí? Y lógicamente, en los difusos habla de un sector, pues, de personas que son indeterminadas. Por eso que menciona que aquí no necesariamente una persona se hará cargo, ¿no? Generalmente son las asociaciones o fundaciones, pero también dice que en los casos también podría darse de una sola persona, como en la defensa del medio ambiente, como un dirigente, ¿no? Otorgarles ciertas potestades. Pero te das cuenta que es un campo mucho más amplio. Interés para obrar. Ajá. Interés para hogar, dice. Es el móvil o necesidad que tiene el demandante o el demandado de acudir al órgano jurisdiccional como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar una decisión respecto al conflicto. Es la necesidad, dice, de alcanzar la tutela jurisdiccional efectiva, y la misma debe ser, pues, directa, inmediata e irreemplazable. ¿Correcto? Interés para obrar. La necesidad de hacer prevalecer o alcanzar al juzgado la afectación de un derecho que necesita ser atendido, que necesita ser desvirtuado, ¿no? Voluntad de la ley o posibilidad jurídica. ¿Cuál era? Voluntad de la ley, condición o posibilidad jurídica. ¿De qué se trataba? De que la necesidad que tiene la persona esté regulada en las normas jurídicas. Correcto, esté contemplada. Si hablamos de acción, definitivamente hablamos de un derecho que está debidamente estipulado.
de un derecho que está en la norma. No podemos hablar de algo que no esté en la norma, ¿verdad? Sí. Tiene que estar debidamente respaldado, sustentado, por qué no decirlo, está protegido por nuestra norma reglamentado. Muy bien, ahora nos toca hablar sobre los presupuestos procesales, ¿se acuerdan, no? Estamos hablando de presupuestos y luego pasamos a condiciones, ¿verdad? Y ya. Las condiciones de la acción que eran requisitos, ¿verdad? Requisitos que son necesarios para poder resolver sobre el fondo del asunto o del derecho. Si no están las condiciones de la acción, no se puede emitir sentencia, ¿correcto? ¿Sí? O si se puede emitir sentencia, pero se llamaría entonces ¿cómo? Sentencia inhibitoria. Correcto. Ahora nos toca presupuesto. Hablamos de formalidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Entendemos? No. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Bien. A ver. Presupuestos procesales. Dice, los presupuestos procesales son los requisitos indispensables para que la relación jurídica procesal nazca y se desarrolle válida o eficaz. Guarden silencio. ¿Va a salir? Ahí está la ventana. Estarán en silencio, por favor. ¿Ya? Los presupuestos procesales son los requisitos indispensables, ¿de acuerdo? Son requisitos. Hablamos de requisitos. Indispensables también para que la relación jurídica procesal nazca de manera muy válida. Elementos básicos y necesarios para la existencia de una relación jurídica procesal. Sin presupuestos procesales habrá proceso, pero lógicamente estará viciado. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos presupuestos procesales? En un primer momento aparece la competencia, ¿no? Hablamos de competencia. Es la actitud que debe tener el órgano jurisdiccional para ejercer válidamente la jurisdicción. Ajá. Yo me acuerdo que había cierta discrepancia entre competencia y jurisdicción. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Competencia, jurisdicción. ¿Cuándo un juez es competente? Conferencia de materia. Cuando es su materia. Claro. Sí, es un tema penal. O sea, un juez de asistencia penal. Ah, ahí está. Señorita, muy bien. Correcto. Entonces, cuando hablamos de competencia, hablamos, pues, lógicamente de la competencia del juez dentro de su juzgado. ¿Y la jurisdicción qué sería entonces? Territorio. Totalmente. Territorio. ¿Sí? Recuerden eso nomás. Con eso ya se entiende claramente todo. Y esta competencia, pues, cuando se llega a este, pues, lo que se evalúa es, lógicamente, la materia, ¿no? Lo que usted válidamente ha dicho. No va a ingresar una demanda civil a un juzgado penal. Tampoco se va a ingresar a un juzgado civil que por garantía le corresponde a un juzgado de paz letrado. ¿Correcto? Un grado de jerarquía tampoco se va a recurrir a la sala antes que el juzgado o el juzgado de paz letrado, ¿no? El territorio, pues, es donde se va a ejercer todas las jurisdicciones propias. Entonces, todo eso creo que nos estamos entendiendo bastante bien ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, acá ya hemos estado hablando de eso. Cuantía y materia corresponde a la naturaleza de la misma pretensión, por lo que se dice que son criterios de la competencia objetiva.
El turno y el grado son elementos relacionados con la organización interna del servicio de justicia, por lo que se denomina competencia funcional. Cuando hablamos del turno, por ejemplo, en materia penal hay juez de turno o no. Claro, ¿no? Todos los jueces están de turno trabajando las 24 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente, al ser materia penal, pues los delitos pues, son cometidos en cualquier momento y necesitan ser atendidos. En cambio, en materia civil no. En materia civil son demandas, ¿no? De derechos que lógicamente pueden esperar. Pero, ojo, solamente en materia civil especializada. No estamos hablando, por ejemplo, de algunos asuntos que pueden, por A o B, necesitar de una intervención pronta, como por ejemplo, en la Fiscalía, que tenemos a la Fiscalía de Prevención de Delitos, que también está en turno, las Fiscalías de Familia, para los infractores menores también, ¿no? Dependiendo la Fiscalía Penal de turno, lógicamente, ¿no? Que son otros temas ya. En tema civil, propiamente, pues, no lo hay, pues, ¿no? Porque el derecho espera también. Son propiedades, son derechos que si bien es cierto necesitan ser atendidos, pero no con esa calidad de inmediatez o de prontitud. Por eso tienen lógicamente su plazo para cada atención. El territorio está referido lógicamente al espacio geográfico, respecto del cual cada órgano jurisdiccional puede actuar válidamente. Se denomina entonces su competencia territorial. Los 4 primeros elementos se ubican en la competencia absoluta, en razón que no admiten prórrogas, y el último territorio dice se ubica dentro de la denominada competencia relativa. Sí, porque sí admite prórroga, salvo que la ley lo declare improrrogable. En este caso, la prórroga puede ser tácita. Capacidad procesal. ¿Qué será la capacidad procesal? A ver, ¿qué será la capacidad procesal? Que sean personas capaces para responder a sus derechos, como por ejemplo que sean capaces mentalmente o que tengan la mayoría de edad. Ah, bueno, claro. Estamos en esto, ¿sí? Claro, claro que sí. Porque es de voluntad de la persona para Claro. ayudar, claro, la seguridad de la capacidad de la persona para ayudar en un proceso. Ya. ¿Otro? ¿Alguien? Una capacidad jurídica por una persona para iniciar un proceso. Ah, ya. La capacidad jurídica de una persona para iniciar. ¿Ya? Mejor. Sí. Actitud. Miren cómo inicia. Actitud o capacidad que debe tener las partes procesales para realizar una actividad jurídica válida al interior de un proceso. Generalmente nos dice la capacidad procesal se equipara con la capacidad de ejercicio. A ver. ¿No que la capacidad de ejercicio era lo mismo que la capacidad procesal? Generalmente la capacidad procesal se equipará con la capacidad de ejercicio, que se adquiere con la mayoría de edad. Ah, entonces no es lo mismo, ¿sí o no? Pero no siempre es así, pues existen personas, dice, que sin tener capacidad de ejercicio, sí tienen capacidad procesal por mandato de la ley. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Es o no es lo mismo capacidad procesal con capacidad de ejercicio? ¿Mm? ¿Qué dices? O sea, pues es igual, sino que obviamente para actuar jurídicamente se necesita ser mayor de edad. ¿Ya? ¿Hay más? La capacidad que justo cuando comienza la mayoría de edad, de 18 años, la Ya. capacidad procesal sería
Por ejemplo, creo que hay casamientos de 16 años, creo que ahí ya tienes una capacidad procesal. Emancipación. Ajá. A través de la emancipación, uno adquiere la capacidad de ejercicio. Y la capacidad procesal, pues, está relacionada también con el poder realizar ¿cómo se llama? La necesidad de poder presentar el reclamo o la interposición de su demanda por un derecho afectado. A ver, vamos a ver si dictamos el ejemplo de una vez. A ver, vamos a ver acá. Existen sujetos que tienen la calidad de parte material, es decir, forman parte de la relación jurídica material o sustantiva, pero que carecen de capacidad procesal, como sería la persona jurídica o el incapaz. ¿Por qué una persona jurídica o el incapaz carece de capacidad procesal? Primero, la persona jurídica no puede de por sí pues, tener una capacidad procesal porque necesita de un representante. ¿Correcto? La persona incapaz no se puede valer por sí misma y necesita un representante. Ojo, para efectos de lo que estamos hablando, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Pero nosotros sabemos que actualmente la ley ha modificado el artículo 40, desde el 42, 43, 44, que habla acerca de la capacidad procesal de las personas, o de la capacidad relativa, la capacidad absoluta de las personas. Y que actualmente las personas discapacitadas son personas capacitadas para poder celebrar actos jurídicos, ¿ya? Pero eso lo dejamos ahí, ¿no? Como paréntesis. Vamos a continuar dando cosas. Entonces, si la persona jurídica o el incapaz, en estos casos se requiere que alguien actúe en nombre de ellos, por lo que se recurre a la denominada representación procesal, que permite que una persona actúe en nombre o en representación de una parte material dentro del proceso. ¿Cómo sería o cómo también podría darse esta participación en las personas discapacitadas antes a través de su curador o de los menores de edad que no tienen a papá o mamá a través de su tutor, ¿ya? Tutor, curador, o en este caso, un representante debidamente acreditado. La representación procesal puede ser de tres clases, ¿ya? Dice legal, la representación se encuentra prevista en la norma, ¿ya? En la norma se encuentra prevista que una persona va a ser representada, ¿no? Entonces, está estipulado expresamente. En el tema judicial dice, en este caso el juez es quien designa el representante, ¿ya? O sea, está en un proceso, el demandante fallece, entonces el juez invita a que haga la sucesión, ¿verdad? Sucesión es el llamamiento de herencia, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, se nombra herederos a cinco de sus hijos y el juez le dice, ustedes que son 5, nombren a un representante para que uno pueda llevar el proceso. ¿Correcto? Ahí está. Es designado por el juez. Voluntaria, en este caso la parte material, otorga voluntariamente representación procesal a un tercero para que actúe en su nombre dentro de un proceso. También se le conoce como el apoderamiento judicial. ¿Qué quiere decir esto? O lo más común, lo más conocido, que su patrocinado les otorgue un poder a ustedes en calidad de abogado, para que lo puedan representar en el proceso sin ningún contratiempo. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Sí? Otro punto que surge como como parte de los presupuestos procesales es los requisitos de la demanda. Esto definitivamente, pues, de una manera más clara, está en el artículo 424, 425 de nuestro código penal. Penal procesal. Ah, no, civil. Está el civil, está el civil. ¿Ah? Está bien, está bien. A ver.
Bien, bien. Entonces, aquí no hay nada de otro mundo porque estos artículos no señalan de manera expresa cuáles son esos requisitos de forma. A ver, vamos a dar una precisión por lo que dice el código procesal civil. A ver, la demanda se presenta por escrito, 424, ¿ya? 424. La demanda se presenta por escrito, la designación ante juez ante quien se interpone. Lógicamente, si no colocamos el nombre del juez ante quien se interpone, ojo, cuando hablo del nombre del juez, hablamos acerca de el juzgado propiamente, porque el nombre no importa, porque el juez puede cambiar, ¿no? Normalmente, pero el juzgado no va a cambiar, ¿correcto? Entonces, nos dirigimos hacia dónde? Hacia el juez del primer juzgado civil, hacia el juez del segundo juzgado civil, ¿no? El no, lógicamente, las generales de ley del demandante, el nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, dirección procesal del demandante y el domicilio procesal electrónico. ¿Cuál es el domicilio procesal electrónico? Correo, sí, el correo electrónico, ¿ya? Constituido también por la casilla electrónica asignada al Poder Judicial de acuerdo a la ley 30.299. También, bueno, acá falta agregar, porque actualmente no solamente es el domicilio procesal, el correo electrónico, también se debe agregar un número de teléfono. Ya se pide tanto a la parte demandante como a su abogado consignar esos datos de manera obligatoria. Por supuesto, el nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede comparecer o no comparece por sí mismo. El nombre y dirección domiciliaria del demandado, lógicamente, ¿no? Si conocemos al demandante. Si no lo conocemos, dice, se expresará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. ¿Y qué pasa cuando, a ver, qué pasa cuando no conocen al demandado? ¿Mm? ¿Has escuchado eso o no? ¿Has escuchado que se puede demandar a una persona que no conoce? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Mm? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Qué opinas? Obteniendo datos, aunque no se conozca, no creo que una persona desaparezca y así por así. Así como en materia penal también hay una denuncia contra personas desconocidas, en materia civil también hay una demanda de imparcialidad cuando personas desconocidas. Y se notifica también de dichos hombres, ¿no? Supongamos que se interpone una demanda de desalojo por personas que tú no conoces. Pero están ahí, viven ahí, van y vienen, ¿no? Todavía cocinan ahí, hacen su fiesta, pero usted no los conoce. ¿Quién será? Capaz hasta son extranjeros. Y digo ello en razón de que no existe forma de cómo identificarlos, por lo menos no a nivel nacional. Que tendrías que, bueno, en este caso, a través de la policía, tendrías que llevarlo a una identificación migratoria, que eso sería pues algo exagerado. Entonces tendrías que demandar a una persona, ¿no? Desconocida, por identificar. Por supuesto, si brindas, pues, la dirección, ¿no? Donde se encuentran, y estos puedan identificarse con, por ejemplo, con una inspección judicial donde el juez pues acuda, ¿no? Y con el secretario y acompañado de la policía, pues puede solicitar. Claro. ¿Sí? Pues se puede, ¿no? Ya. Lógicamente también van los hechos que se funde el petitorio, lo que están expuestos, la fundamentación jurídica del petitorio, el monto del petitorio para poder saber con respecto a la cuantía, el ofrecimiento de los medios de prueba y la firma del demandante o su representante o apoderado. ¿Cuál es la diferencia entre representante y apoderado? ¿Cómo dice? ¿Cuál es la diferencia entre representante o apoderado? ¿No?
Pero apoderado puede ser de forma de sangre familiar y apoderado no. Ya. El representante tiene representación en ciertos casos particulares y el apoderado es como que más general, al ser el que tiene la patria potestad, ¿no? Bueno, sí. Ustedes en niños, y tal. Ahora hay que recordar que la patria potestad es un derecho inherente. No sé. Derechos inherentes no se pueden ceder bajo ninguna circunstancia. Derecho inherente, por ejemplo, la vida, la libertad, el derecho al trabajo. ¿Cómo se va a poder ceder? Pero, doctor, disculpe, representante o el subordinado, el representante puede ser un representante legal. ¿Claro? Apoderado es, Apoderado. creo que es la misma. Por eso les pregunto, La, claro. es la misma, El porque representante es alguien que va a conocer lo que tú quieres. En cambio, un apoderado es el que va a decidir por ti, más o menos. O sea, porque tiene poder sobre ti y puede decir, no, esto es mejor para mí. O sea, por ejemplo, un padre, pues, yo lo quiero matricular en este colegio porque a mí me parece bien y punto. Correcto. En realidad, estos dos términos son muy semejantes, pero no igual en derecho. ¿Ya? Semejantes sí, similares, ¿no? No, no igual. El representante habla de la representación judicial, justamente, en beneficio, no tiene libertad, ¿ya? Más que la que se le otorga por ley. En cambio, el apoderado, como usted lo ha dicho, pues, tranquilamente puede ser por algo específico o puede ser por algo general, pero con capacidad de decisión. Un representante no tiene esa capacidad, salvo que se le nombre un apoderamiento. ¿Sí? Puntos, pero no revueltos. Sí. Y el 425 nos habla acerca de los anexos de la demanda. Copia legible del documento de identidad, lógicamente para acreditarse. El documento que contiene el poder para iniciar el proceso cuando se actúe por apoderado, ¿no? Los medios probatorios acreditan la representación legal del demandante, si trata de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismos. Los medios probatorios de la calidad de heredero, cónyuge titulador de bienes, administrador. Y los documentos probatorios que se puedan presentar. Copia certificada del acta de conciliación, dice en los procesos judiciales cuya materia se encuentre sujeto a dicho procedimiento. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro 424 y 425 de nuestro Código Procesal, que son requisitos de la ley. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? A ver, jóvenes, para silencio un ratito. Vamos a estar en nuestra conclusión para poder concluir con nuestra clase. El día de hoy, ¿de qué hemos hablado? Ya, muy bien. La acción. ¿Qué es la acción entonces? Es la capacidad que tienen las personas para acercar el tema, para que respondan ante sus derechos. Ya, correcto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué es entonces la condición de la acción? Son requisitos que tienen que cumplir para que se pueda tener una respuesta de la necesidad de los derechos que se vulneran. Correcto. Agregamos que esos requisitos son de relevancia porque permiten al juez resolver sobre el caso. Correcto. ¿Qué son los presupuestos procesales? Son requisitos indispensables para la relación jurídica procesal. Ya, para la relación jurídica completa. Muy bien, muy bien. A ver, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de legitimidad para obrar? es la actitud de ambas personas, ya sea demandado, el demandante o el demandado para acceder a un proceso judicial. Ya.
¿Hay más? Cuando eres, puede ser ya sea tu titular de este derecho, puedes ir en representación de la persona que es vulnerable. Ah, muy bien. Claro. La legitimidad para obrar habla acerca del vínculo que tiene la persona con el derecho o el bien aplicado. Muy bien. El interés para obrar. La necesidad actual y directa de tutela jurisdiccional para proteger el derecho. Ah, correcto. Muy bien. Lógicamente se relaciona con la acción, ¿no? Bien. Y finalmente, ¿cuál es el tercer punto? La voluntad del ente, Voluntad de ley. Correcto. ¿De qué hablo? en la cual tiene que haber una norma que regule la necesidad que tiene la persona acerca Oh. del bien a la persona que está. Muy bien, correcto, por supuesto. Nos estamos refiriendo a que este derecho o esta acción que se va a ejecutar no solamente debe ser atendida por parte del Estado, sino que este también tiene el deber u obligación de responder. Pero para ello tiene que cumplir ciertos requisitos. Esos requisitos están dados o establecidos en las condiciones de la acción y en los presupuestos procesales. ¿Correcto? Muy bien. Bien, jóvenes. Entonces, terminamos nuestra clase el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda adicional? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, quedamos ahí.